eterna. En una hermosa charca escondida en el bosque, vivía una pequeña ranita llamada Kiki. Kiki estaba emocionada porque por primera vez podría admirar el comienzo de la primavera, una época de la cual había estado escuchando semanas antes. La charca empezaba a tomar color, con flores coloridas floreciendo en las orillas y el suave sonido del río fluyendo. Kiki saltaba con alegría entre las hojas de lirios y se balanceaba en las cañas de bambú, disfrutando de la cálida luz del sol que pasaba a través del dosel del bosque. Kiki se sentía emocionada mientras observaba cómo la charca cobraba vida con el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Pronto notó que algo se movía en la superficie del agua y se acercó para ver qué era. Al echar un vistazo, se dio cuenta de que una figura pequeña y colorida luchaba por su vida en el estanque. Rápidamente Kiki fue en su ayuda y la sacó. Kiki preguntó si se encontraba bien, a lo que el insecto le dio las gracias por haberle salvado. Kiki mencionó al insecto que jamás había visto una flor con una forma tan extraña. El insecto riendo respondió: "No soy una flor, soy un lepidóptero, es decir, una mariposa". Kiki puso una cara de sorpresa y le mencionó que nunca había visto algo tan colorido y hermoso. La mariposa tenía hermosas alas de colores brillantes que parecían flores de prímulas. Kiki estaba maravillada por descubrir lo que era una mariposa. A medida que los días pasaban, Kiki y la mariposa comenzaron a entablar una hermosa amistad. Pasaban horas juntas, explorando el bosque y compartiendo historias. Kiki aprendía mucho sobre el mundo exterior a través del conocimiento de la mariposa, disfrutando escuchar de sus aventuras y su compañía. Sin embargo, había un detalle que Kiki ignoraba sobre la mariposa. A medida que el verano se acercaba, la mariposa comenzó a volar con menos energía y sus hermosas alas perdían su brillo. Kiki se preocupaba por su amiga y le preguntó si estaba enferma. La mariposa le explicó que no estaba enferma. La vida de las mariposas es efímera y eso significaba que no volverían a verse. A pesar de la tristeza que Kiki sentía, entendió que la mariposa estaba llegando al final de sus días. Kiki no desaprovechó ni un segundo y vivió los últimos días de la mariposa llenos de alegría y diversión. Llegando el verano, la mariposa vería su último atardecer junto a Kiki. La mariposa dijo a Kiki que disfrute la vida al máximo, que nunca desperdicie ni un segundo de ella. Las aves, los insectos, incluso las estrellas que brillan intensamente. La vida ocurre solamente una vez, por eso es tan hermosa y preciada. La mariposa cerró sus ojos y cayó en el sueño eterno. Al día siguiente, Kiki fue al lugar en donde estuvo por última vez con su amiga mariposa y se asombró al ver que habían florecido prímulas, similares al color de su amiga. Kiki, con lágrimas, saltó de alegría, pues el recuerdo de su amiga mariposa se mantenía vivo con las flores. A medida que pasó el tiempo, Kiki siempre esperaba con ansias la llegada de la primavera, pues sabía que era la época en que florecían las prímulas y podía ver de nuevo a su querida amiga.